Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 2, el cual es la nutrición en los seres vivos. Para continuar con este tema, primero tengo que hacer una recapitulación de todo lo que hemos llevado en la clase anterior. En la clase anterior hemos visto los principios básicos de lo que es la nutrición. Hemos hablado de la definición de nutrición, hemos llevado alimentación, que es alimentos también, dieta, dietética, dietoterapia, estado de nutrición y también los diferentes tipos de nutrientes. Como sabemos, existen dos tipos de nutrientes, los cuales son muy importantes para nuestro organismo. Estamos hablando de los micronutrientes y de los macronutrientes. Los micronutrientes, como dice su nombre, se necesita en pequeñas dosis diarias. Por eso son micronutrientes. Cabe recalcar o cabe aclarar de que no porque se necesiten pequeñas dosis diarias no son importantes. Más bien, al contrario, se necesita la proporción adecuada para que se realice las diferentes funciones metabólicas en nuestro organismo. ¿Qué pasa si consumimos más de estos micronutrientes? Estamos hablando de que estos, si tenemos en mayor cantidad, van a ser eliminados por nuestro sistema excretor. Bien, pero ¿cuáles son esos micronutrientes? Estamos hablando de las vitaminas y estamos hablando de los minerales. Ustedes han elaborado un cuadro donde estaban las diferentes vitaminas, las funciones que tienen y también en qué alimentos se encuentran estas vitaminas. Luego estábamos hablando acerca de las sales minerales, las cuales son muy importantes y esenciales justamente para nuestras estructuras corporales. Y también se ha tocado el tema de los macronutrientes. Los macronutrientes, como dice su nombre, macro, estamos hablando de que son moléculas muy grandes y que se necesita diariamente en gran cantidad. Entonces estamos hablando de los carbohidratos. Otros autores también dicen los hidratos de carbono. Estamos hablando de los lípidos o las grasas y también de las proteínas. Dentro de los carbohidratos tenemos diferentes tipos de carbohidratos. Unos son los monosacáridos, que son los carbohidratos que son de una cadena, es decir, la glucosa, la fructosa, la galactosa. Estamos hablando de los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos, por eso es di significa dos. Entonces estamos hablando de la sacarosa, de la lactosa, de la maltosa, que generalmente es la unión de dos monosacáridos. Estamos hablando de los polisacáridos, que es la unión de más de 3 monosacáridos, ¿no? Entonces es muy importante el hecho que ustedes puedan entender cómo funcionan y cómo están estructurados los diferentes carbohidratos. Luego hemos hablado acerca de los lípidos o grasas, los cuales hemos tocado de que están en diferentes estructuras, empezando desde nuestra membrana celular, en la cual también se tiene un componente lipídico. Es más que todo en realidad en la capa bilipídica que se encuentra en nuestras membranas celulares. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayan avanzando. Bien, estos lípidos son muy importantes para nuestro funcionamiento y para diferentes estructuras que nosotros tenemos. Obviamente, si es que estos están en demasía, sí también pueden ocasionar diferentes problemas dentro de nuestro metabolismo, ya que podría causar daños a nuestro aparato circulatorio, inclusive taponando diferentes arterias, venas o capilares, los cuales podrían ser muy importantes y hasta inclusive
mortales para los diferentes organismos. Bien, después hemos hablado acerca de las proteínas y su importancia. Hemos hablado que son los principales componentes estructurales de las células. Cada una tiene diferentes funciones y tienen diferentes estructuras. También tiene un nivel de organización, el cual va de primaria a terciaria. Entonces es muy importante el tema de que nosotros podamos alimentarnos con alimentos ricos también en proteínas. Bien, eso es un resumen muy corto, muy veloz acerca de lo que hemos llevado a la anterior clase. Espero que muchos conceptos estén mucho más claros y ya estén consolidados. De todas formas, vamos a tener nuestra clase de consulta, la cual ustedes anótense todas las preguntas que tengan que no están claras para que podamos consolidar en nuestra clase de consulta, que próximamente voy a publicar a qué hora va a ser y qué día. Bien, ahora empezaremos con nuestra clase número 2. Esta clase vamos a seguir hablando obviamente de nutrición. Vamos a ver los tipos de nutrición que hay. El día de hoy solamente vamos a llevar un tipo de nutrición, el cual tiene que estar bastante claro. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de nutrición, vamos a seguir hablando acerca de la definición de lo que es la nutrición. ¿Qué es la nutrición? Es el conjunto de procesos mediante los cuales el ser vivo utiliza, transforma e incorpora a sus estructuras una serie de sustancias recibidas del mundo exterior para cumplir tres funciones. 1. Suministro de energía. 2. Construcción y reparación de estructuras orgánicas. Y 3. Regulación de procesos metabólicos. Bien, cuando estamos hablando acerca de nutrición, estamos hablando de que nosotros necesitamos nutrirnos y utilizamos diferentes componentes. En el caso de las plantas, los componentes que ellos utilizan son totalmente inorgánicos. Y les voy a explicar cómo y cuáles son. Pero eso un poquito más adelante. Entonces, nosotros utilizamos diferentes componentes. Los seres vivos utilizan componentes inorgánicos o orgánicos, los cuales les van a servir para el proceso metabólico. Estos componentes que nosotros utilicemos para esta nutrición van a ser transformados de una forma que nosotros podamos incorporar o puedan ser asimilados por nuestras células. ¿Para qué? Para que estas mismas cumplan diferentes procesos metabólicos y nos ayuden a cumplir nuestras funciones vitales. Entonces, ¿qué funciones vamos a cumplir? Por ejemplo, nos van a proporcionar un suministro de energía. Nosotros como seres vivos necesitamos energía para todo. Necesitamos energía para saltar, para correr, para pensar, para movernos, para trasladarnos, etcétera, etcétera. Necesitamos energía para todo. Y la energía la sacamos de los componentes de los cuales nosotros nos alimentamos o nos nutrimos. Porque cada una de nuestras células, sea cual sea la nerviosa, sea la muscular, sea la ósea, necesita energía para su funcionamiento. Entonces, una vez que nosotros captamos ese nutriente y es incorporado, es transformado por todo nuestro tubo digestivo para que pueda ser sintetizado o ya esté como componente utilizable, digámoslo así, para nuestras células mediante la membrana celular, porque nosotros tenemos una membrana celular, cada célula tiene una membrana celular, la cual tiene diferentes poros. Y estos poros se abren y se cierran, se abren y se cierran. Es una membrana que es semipermeable,
¿Qué quiere decir semipermeable? Que solamente van a entrar los componentes que la célula requiera o necesite. Entonces, si la célula necesita ciertas proteínas, va a abrir esos poros para que esas vitaminas o proteínas entren en la cantidad necesaria. Luego cierra sus poros. Eso pasa con los diferentes nutrientes y eso pasa con el oxígeno correspondiente. Una vez que en las células se haga el proceso de respiración celular, de digestión celular, etcétera, etcétera, luego por esa misma capa o esa membrana celular, por esos mismos poros van a ser excretados los componentes que estén en demasía o los que ya no sean utilizables. Entonces eso igual va a ser transportado a donde corresponde y luego excretado por nuestro cuerpo. Entonces nosotros necesitamos la energía correspondiente. La energía está y se genera en cada una de nuestras células. En el caso de las plantas, por ejemplo, mediante la fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis llegan a tener un suministro de energía. Nosotros tenemos diferentes organelos como la mitocondria que nos ayuda a generar, mediante una respiración celular, nos ayuda a generar este tipo de energía también. Entonces, este suministro de energía va desde la célula. Luego también estamos hablando de la construcción y reparación de estructuras orgánicas. Es muy importante que todo lo que pasa por nuestro torrente sanguíneo, que son micronutrientes, macro, micro, y que son el oxígeno también, ayuda a la construcción y reparación de nuestras diferentes estructuras orgánicas. Estamos hablando para nuestros tejidos o para alguna célula inclusive, la ayuda a restablecerse y ayuda a restablecer todo nuestro organismo y todo nuestro metabolismo. También estamos hablando de una regulación de procesos metabólicos. Dentro de la célula ocurren procesos metabólicos. Entonces, ayuda a que esa regulación sea eficiente, oportuna y seamos organismos funcionalmente activos y funcionales dentro de lo que es la naturaleza. Bien, una vez que ya hemos desmenuzado todo este concepto de nutrición, podemos darnos cuenta que la nutrición es diferente a lo que es la alimentación. La alimentación es la acción de comer algo en realidad, pero no necesariamente. Nosotros podemos comer muchas cosas, pero podemos comer comida chatarra, como también podemos comer comida balanceada o rica en proteínas. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos que nutrirnos bien porque nuestro organismo necesita diferentes componentes que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Hay muchos componentes que nuestro cuerpo sí puede sintetizar, que nosotros sí podemos generar dentro de nuestro cuerpo. Pero hay otros componentes que nosotros tenemos que alimentarnos para poder obtenerlos y que nuestras células puedan funcionar de manera eficiente. Entonces, esa es la importancia de la nutrición, de una nutrición orgánica, saludable, balanceada, orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco vamos a ir desglosando. Ahora vamos a tocar los diferentes tipos de nutrición. En los seres vivos hay dos tipos de nutrición, los más grandes, ¿no? Y es la nutrición autótrofa, que está relacionada con las plantas y con todos los organismos que tienen la coloración verde porque tienen clorofila, y la nutrición heterótrofa, que generalmente el reino que está más posesionado en este tipo de nutrición son los animales. Bien, entonces el día de hoy vamos a avanzar más que todo la nutrición autótrofa. Quiero ir un poco lento con ustedes para que ustedes entiendan todos los conceptos y todos los conceptos estén bastante claros. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a pasar al tema de
las definiciones. Es muy importante las definiciones, como les decía, y la misma palabra te dice la definición correcta. Autótrofos viene del griego auto, que significa uno mismo, y tropos, que significa el que se alimenta. Son organismos que utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono y como fuente de energía la luz del sol o la energía que se desprende en reacciones químicas para sintetizar sus propias moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas formando azúcares y grasas. Los organismos autótrofos no necesitan a ningún otro ser vivo para nutrirse. Ellos elaboran sus propios alimentos. Por eso auto significa uno mismo. Ellos mismos fabrican su propio alimento. ¿Cómo fabrican su alimento? Con agua, con sales minerales, con el sol y con el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es lo que nosotros botamos cuando exhalamos. Solamente necesita esos 4 componentes, los cuales son totalmente inorgánicos para que la planta pueda realizar el proceso de nutrición. Y este proceso de nutrición lleva el nombre de fotosíntesis. Ahora vamos a definir la palabra heterótrofos. Los heterótrofos los vamos a tocar la siguiente clase, pero es importante que ustedes sepan la definición correcta para que ustedes vean la diferencia que existe entre estos dos tipos de nutrición. Heterótrofos viene del griego hetero, que significa otro, y trofos, el que se alimenta. Son organismos que no pueden asimilar el carbono oxidado, es decir, no pueden fotosintetizar. Toman la materia orgánica de fuentes externas, es decir, de los organismos autótrofos, para obtener su energía y sus moléculas estructurales. Estamos hablando de organismos, los cuales necesitan a otros organismos para poder nutrirse. Ellos no pueden nutrirse solamente del sol, no pueden nutrirse solamente de los minerales, no pueden nutrirse del dióxido de carbono. Ellos directamente necesitan alimentarse de organismos vivos. ¿Qué quiere decir eso? Pueden alimentarse de plantas, pueden alimentarse de otros animales, pero tiene que ser de organismos vivos porque son materia orgánica. A diferencia de las plantas, los animales necesitan este tipo de componentes. Bien, ahora vamos a hablar mucho más acerca de esta nutrición en los seres autótrofos. ¿Cómo se realiza esta nutrición? Vamos a tomar en cuenta 4 pasos muy importantes. 1. Las plantas toman agua y sales del suelo. Ustedes van a ver esta imagen donde se ve unas flechas. La planta absorbe diferentes componentes del sustrato o de la tierra o del suelo. Sustrato, tierra o suelo es lo mismo. En este caso vamos a usar sustrato. Entonces, la absorción, la tierra tiene diferentes componentes. Tiene el agua y sales minerales. Entonces la planta absorbe por medio de sus raíces estos componentes, que absorbe agua y sales minerales disueltas. Estas son transportadas por los vasos conductores que se encuentran en el tallo. Pero, ¿qué es lo que transforma? ¿O a qué se llama? ¿Qué se llama el conjunto de agua con sales minerales? Se llama savia bruta. Entonces, cuando estamos hablando
de que la planta absorbe las sales minerales y el agua, esta mezcla entre sales minerales y agua se llama savia bruta. Entonces, esta savia bruta va transportándose por medio del tallo, porque dentro del tallo existen unos vasos conductores, los cuales transportan esta savia bruta y lo llevan hacia las hojas. En las hojas, con acción de la luz solar y con el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, se realiza la fotosíntesis. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis, chicos? Se realizan en las hojas. ¿Con qué? Con la savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? Estamos hablando de agua y las sales minerales. Esa es la mezcla. Bien, esta savia bruta, al entrar en contacto con la luz y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de nutrición de la planta. Por lo tanto, se va a generar la energía correspondiente. Entonces, esta savia bruta, mezclada con luz y con dióxido de carbono, se va a volver en savia elaborada, porque ya es una mezcla de lo que es ya la energía correspondiente. Entonces, toda esta savia elaborada va a pasar por todos los vasos conductores del tallo y va a llevar a todos los rincones de la planta, para que toda la planta se nutra con estos componentes. Entonces, es así que todas las células de la planta van a tener una nutrición adecuada, porque va a ser transportada toda la energía correspondiente y todos los minerales y todos los componentes que cada célula vegetal necesita y requiere. Bien, es así como todas las células vegetales utilizan la glucosa en su metabolismo y realizan la respiración celular. Como sabemos, es muy importante que tomemos en cuenta que en la planta existe esa absorción, hay una circulación, porque dentro del tallo existe unos vasos conductores, existe una respiración también celular. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de los organismos autótrofos. Y aquí al lado van a ver una hoja en la cual se está desglosando toda esta explicación. Estamos viendo de que toda esa savia elaborada se va a transformar en lo que es glucosa más oxígeno. Y toda esta glucosa y este oxígeno va a ser transportado a todas las células vegetales mediante los vasos conductores que están presentes en el tallo de las plantas. Siguiente cuadro. Dentro de la nutrición de los autótrofos ocurre diferentes procesos químicos. Por ejemplo, en la clorofila en la planta, como ustedes saben, la clorofila es una sustancia verde que da el color a los vegetales, y gracias a ella las plantas son capaces de capturar la energía del sol y convertirlas en energía química, proceso que se denomina la fotosíntesis. Este proceso se representa mediante una fórmula, la cual les voy a explicar en un momento, pero transforma toda la energía del sol en energía química, la cual es asimilada por la célula. Como ustedes ven esta imagen, es todo lo que pasa dentro de la célula vegetal.
El orgánulo en verde, que es donde ocurre la mayoría de los procesos, es el cloroplasto. El cloroplasto es un orgánulo el cual se encarga de realizar la fotosíntesis y que le da la coloración verde a las plantas. Entonces ahí vemos cómo entra por la membrana celular y la pared celular el dióxido de carbono, las sales minerales, el agua, etcétera, etcétera, y sale el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede ver gráficamente cómo estos componentes entran dentro de lo que es la célula. Bien, y la otra estructura que ustedes ven en color anaranjado son las mitocondrias, donde es un orgánulo el cual es el responsable de la respiración celular. Entonces ahí vemos el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Y también ahí se ve que ocurre el proceso o que nos da como resultado la energía necesaria. Bien, es así como ocurre la respiración celular. Entonces la mitocondria es la encargada de la respiración celular y los cloroplastos los encargados de la fotosíntesis. Bien, espero que esté claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la fórmula de la fotosíntesis que les estaba diciendo. La más utilizada por nosotros y la que quiero que entiendan es la primera, porque la otra es la fórmula resumida, pero la que está en su libro es la fórmula real, ¿ya? La que es tal cual. ¿Y en qué consiste? Son 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua, más la energía luminosa y la clorofila, nos van a dar como resultado glucosa más 6 moléculas de oxígeno más 6 moléculas de agua. Esta es la fórmula específica de lo que es la fotosíntesis. Pero entonces, resumiendo toda esta parte, ¿qué pasa? ¿Qué función o qué hacen las plantas? Las plantas consumen nuestro dióxido de carbono, que es el compuesto el cual nosotros exhalamos, producen el oxígeno, por lo tanto son muy importantes para nosotros porque gracias a ellas podemos tener el oxígeno necesario para que nosotros podamos vivir, y fabrican hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono son energía que utilizan para su alimentación y desarrollo. Y es una gran fuente de energía para los demás seres vivos, es decir, para la cadena alimenticia. Por todo ello, los vegetales son tan beneficiosos para los demás seres, pues además de proporcionarles alimentos, son capaces de fabricar oxígeno y de liberarlos de gases tóxicos. El dióxido de carbono para nosotros es un gas tóxico, que gracias a las plantas estas las absorben y nos devuelven más oxígeno. Es por eso que es muy importante el hecho que nosotros podamos mantener a nuestros bosques. Bolivia tiene muchos bosques, los cuales tenemos que conservarlos. Tenemos diferentes tipos de bosques, como por ejemplo los secos, los altoandinos, etcétera, etcétera, por toda la diversidad que nosotros tenemos. Pero es importante tomar en cuenta que son muy beneficiosos para nosotros, a todo sentido. Bien, la siguiente diapositiva está relacionada con las necesidades nutricionales en las plantas. Algo que es importante mencionar es que todos los seres vivos tenemos diferentes necesidades nutricionales. En el caso de las plantas, ellas requieren de ciertos nutrientes, pero en cantidades diferentes. Como por ejemplo, necesitan mayor cantidad de nitrógeno, de potasio, de fósforo, de azufre, de carbono y de magnesio. Estos componentes o estos nutrientes
ayudan a formar las moléculas de clorofila y las proteínas correspondientes. En el caso de el boro, del zinc, del fierro y del manganeso, se necesita en menores cantidades. Son de gran importancia ya que hacen posible la circulación. Entonces, es importante tomar en cuenta de que hay elementos que ayudan para la circulación y otras que forman diferentes moléculas de clorofila y de proteínas. Si estas plantas no tienen estos nutrientes correspondientes, podría causar el debilitamiento de la planta o inclusive la muerte de la misma. Bien, con eso hemos llegado al final de lo que es la nutrición de organismos autóctonos. Cualquier duda, consulta, ustedes saben que estoy ahí para aclararles. De todas formas, quiero decirles que estoy en constante contacto con ustedes y que voy a estar pendiente de las mismas. Un saludo, que Diosito los bendiga, los cuide y los proteja siempre. Un beso.